Bueno, les agradecemos a quienes nos siguen acompañando. Ahora, bueno, para cerrar con broche de oro, tenemos la participación de nuestra embajadora de WITS Quito, Karen. Como les había comentado, ella es actualmente jefa de analítica en Kushki y nos va a presentar un tema súper interesante que seguro nos va a dar una perspectiva amplia, no solo en un tema teórico, sino más bien en un ámbito laboral y de cómo el mundo se está manejando. El tema de ella es ciencia de datos con propósito, cómo encontrar proyectos útiles de ciencia de datos en cualquier lugar. Muchas gracias, Karen, por participar. Continúo. Gracias, Gaby, y gracias, aprovecho también a las expositoras anteriores. Ha sido una noche en la que hemos revisado desde seguridad de la información, hemos revisado algoritmos aplicados a detección de imágenes, hemos visto modelos aplicados a un tema social, al grupo LGBTI, y ahora yo les había dicho, mi tema es light en cuanto a que cada una de las personas que hace ciencia de datos, independiente del enfoque que tenga, en algún punto nos vemos enfrentados a que lo que dicen libros, lo que vemos en nuestros cursos, es algo muy general y hay una tropicalización o hay una adaptación al mundo real. Yo creo que esa transición y ese conocimiento lo ganamos solo cuando empezamos. Nadie nos lo cuenta antes, nadie tiene un diccionario de esto ni un manual y no lo va a ver, porque cada vez esto cambia. Pero con mi charla quisiera que tengamos una conversación, que contarles mis experiencias, cómo he visto yo hasta ahora este paso por la ciencia de datos. Y les voy a compartir una presentación donde prácticamente solo hay ideas puntuales. Entonces, cuando nos preguntan qué es la ciencia de datos, hay muchas respuestas, algunas técnicas. Llegué a esta conclusión, no sé ustedes qué opinan, pero para mí la ciencia de datos es el arte de hacer que los datos sean útiles. ¿Ya? Útiles es una palabra que quería decirla cuando puse el título de ciencia de datos con propósito. Entonces, la formulación de qué quiero contestar con los datos es tan importante y mucho más importante a veces que la misma técnica, porque ya hemos aprendido en nuestros cursos, en la universidad, cómo abordar los datos, qué hacer con ellos, la técnica. Pero el entender el problema, el saber qué es lo que queremos hacer con estos datos, ese es el arte detrás de cada uno de los profesionales que trabajamos en esto. Entonces, ¿cómo veo este enfoque de la ciencia de datos? Es tomar los datos y descubrir cómo nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones y cómo pueden ayudar a los clientes a tener una mejor experiencia. Ahora, aquí hay un tema muy importante que es la empatía. Generalmente nuestro perfil es técnico, para nosotros es obvio, para nosotros los datos hablan, nos gritan las cosas, pero hay aquí una brecha entre nosotros y nuestros clientes internos, nuestros stakeholders o las personas con las que nosotros trabajamos, a los que necesitamos contagiar estos resultados, este ánimo por tomar una decisión basada no en la parte empírica, sino en lo que nos dice los análisis. Entonces, quería comenzar con esta pregunta y les cuento cómo vamos a avanzar en esta charla. Vamos a ponernos en los zapatos de alguien que empieza en una empresa pequeña, en una empresa que no ha hecho nunca ciencia de datos. Vamos a avanzar sobre el qué hago en ese caso. ¿Debería ser yo el primer científico de datos? Y esta charla tiene el objetivo de hacer general el tema de la ciencia de datos. No necesitas ser un científico en una empresa como Google, como Amazon, para decir estoy haciendo ciencia de datos. Hay pasos que puedes seguir y que puedes hacer para empezar este camino. ¿Sí?
Bien, todos sabemos que los datos son el petróleo del mundo de hoy, ¿sí? Pero al igual que el petróleo es muy difícil de encontrarlo para finalmente que genere valor. Entonces, el encontrar los datos correctos en las empresas es todo un reto. Y aquí hay un tema muy importante que cuando estudias estadística, matemática, economía, etcétera, la parte técnica, en el mejor de los casos te lo mencionan, pero generalmente cuando vas al trabajo es cuando te dicen, ok, usted sabe SQL, usted sabe usar Azure, usted sabe usar R, usted sabe usar Python. Entonces, la ciencia de datos por sí sola no se vende sin hacerla realidad, y la hacemos realidad a través de la tecnología. Entonces, es una responsabilidad del científico de datos estar a la vanguardia de la tecnología que hay, pero también de direccionar la empresa o donde está, o direccionar los proyectos en los que está trabajando para que se hagan de la mejor manera con ciencia de datos. Entonces, con las herramientas, las tecnologías y los algoritmos adecuados, podemos utilizar los datos y convertirlos en una ventaja comercial distintiva. ¿Sí? Venimos de un antes y un después, y de aquí a 2, 3 años, todo lo que hemos aprendido hasta ahora va a ser quizás obsoleto. Entonces, no se trata de enamorarse de este programa de R o Python, o enamorarse de tal librería, o que yo hago así las cosas, sino es tener la predisposición de avanzar y responsables de que nosotros debemos empoderarnos y estar siempre a esta vanguardia. Bien, les había dicho que íbamos a imaginarnos que empezamos en una empresa chiquita, una empresa que aún no está digitalizada, para luego imaginarnos que estamos en Google o en Amazon, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos en los zapatos de alguien que está en una empresa donde los datos aún no están digitales. A veces nosotros pensamos en los datos como algo que está en el servidor, algo que está en la nube, pero gran parte de los datos aún se encuentran en archivos, aún se encuentran en Excel, en catálogos, en listados, facturas, y aún no están consolidados. Entonces, ¿qué hace un científico de datos que llega a una empresa y aún no es científico de datos? Quizás es un analista, quizás es alguien que está comenzando su propia empresa y quiere hacer las cosas sostenibles. Una empresa que nace con la visión de que va a tener a futuro análisis de sus datos, debe comenzar a recolectarlos, digitalizarlos y almacenarlos. Entonces, el primer paso, o bueno, el paso cero, antes de este largo camino y tan rico camino, es justamente tener datos. Entonces, si tenemos una empresa, o si estamos en una empresa, la primera parte entonces digitalizarlos, ya no tener los Excel, tener una base de datos. Si es que ya tengo estos Excel o bases de datos, luego, ¿qué sigue? Tener un servidor físico puede ser, una base de datos como un data warehouse, es decir, tener bases de datos relacionales y demás. Y si ya estoy ahí, ¿de qué otra forma puedo hacer sostenible el crecimiento de una empresa cuando ya se muda a cloud computing? Si ustedes leyeran en mi descripción, yo pongo que la forma en la que mi objetivo es alcanzar estas metas empresariales usando cloud computing, es porque la idea es converger allá. Es allá donde, de hecho, está en las últimas láminas de la presentación que vamos a ver, y vamos a avanzar paso a paso. Ahora, ¿debería ser el primer científico de datos de la empresa? Actualmente, ¿cuál sería el porcentaje de empresas que tienen un perfil como científico de datos? ¿Cuál es el porcentaje de empresas que sabe que es un científico de datos? Hasta ahora, muchas personas que toman, por ejemplo, cursos o el programa de ciencia de datos, se encuentran en roles donde puede que hagan algún reporte, algún informe, pero no tienen como tal ese rol dado por la empresa. Entonces, la idea es que podemos generar estos nuevos campos, podemos generar la existencia de estos perfiles, siendo nosotros los primeros científicos de datos de una empresa. Para hacerlo,
hay algo importante, que ya no depende esta vez ni de los datos, ni de las herramientas, ni de lo que sepamos en la universidad. Y es algo que hace la diferencia entre alguien que trabaja por trabajar y alguien que trabaja con propósito, independientemente de si es su empresa o es la empresa de alguien más. Y es conocer cuál es el objetivo estratégico de esa empresa. Por más pequeña o por más grande que sea, una empresa es como una persona a la que tú debes conocer cuál es su historia, de dónde viene, cuál es su estado actual, hacia dónde va. Entonces, yo también pasé por, digamos, un primer trabajo en el que, bueno, yo solo quería empezar a hacer las cosas y ya. Pero cuando las hacemos de esta forma, sin darle un norte, lo que hacemos no tiene un impacto. Y siempre hablamos de que la ciencia de datos debe tener impacto, que la ciencia de datos debe tener valor, pero ¿cómo le damos valor si no sabemos qué es lo que está buscando mi empresa o esa empresa? ¿Hacia dónde estoy apuntando? Entonces, lo primero, definir los casos de usos relevantes que me lleven a ese objetivo. Puede que una empresa a veces sea transversal, es decir, no haya mucha diferencia entre los rangos, o puede ser que sí sea una empresa jerárquica, pero incluso la curiosidad de comprender qué piensa mi inmediato superior, qué piensa su jefe, que empaparte de esos temas, esa empatía como usuario de los datos, de querer dar algo que les sirva a esas personas, hace la diferencia. Entonces, eso lo quise poner primero y contarles este dato que me pareció muy interesante. Dice, al examinar los datos de las temporadas de la Premier League, entre el 2014 al 2015 y 2016-2017, el equipo que marcaba el primer gol ganó el 70% de los partidos. Además, el porcentaje de victorias aumenta si el equipo local marcaba el primer gol. Aumentaba del 74% frente al 64% del equipo visitante. Y aquí en Ecuador tenemos un dicho conocido. Bueno, a veces es un dicho de juego en el barrio. El que mete gol gana. Entonces, el que hace el primer valor con los datos gana. Entonces, tú como persona que quiere ser científico de datos, si aún no lo eres, puedes comenzar a hacerlo y ten la certeza de que ser el primero no es malo, es algo muy bueno, te adelanta al éxito en eso. Ahora, para que las iniciativas de datos tengan éxito, es igualmente importante puntuar al principio del proceso, o en otras palabras, mostrar algunos resultados positivos iniciales. Aquí este consejo aplica tanto si empiezas a trabajar en una empresa pequeña, mediana o grande, ¿sí? A veces nosotros dimensionamos lo que queremos hacer midiéndolo con respecto a qué somos capaces de hacer. Y decimos, yo soy capaz de hacer un modelo por refuerzo, yo soy capaz de hacer un modelo de machine learning, a mí me da en tiempo real que voy a hacer un modelo de clúster que se actualiza. Y entre lo que podemos hacer y lo que necesita la empresa, también debe haber empatía. Una empresa es alguien, como les decía, que debes conocer y debes saber cuál es su estado actual y darle lo que necesita en su estado actual. Cuando hacemos estos primeros goles o estas primeras puntuaciones, se le llama quick win. ¿Sí? Un quick win es una ganancia rápida. Es dar valor al paso y crear confianza en el trabajo que genera un científico de datos. Entonces, cuando nosotros entramos o empezamos este trabajo, debemos buscar que los proyectos que hagamos tengan estas tres características. Que tenga un beneficio visible, es decir, que cuando lo expongamos al resto no sea algo ambiguo. Por ejemplo, decirles, en una empresa que vende helados, decirle, oye, el 90% de tus clientes son niños, por ejemplo. Como que, genial, esto ya sabíamos, eso es ambiguo. Entonces, si bien los datos sí nos dicen eso, parte de la inteligencia que va por detrás de la comunicación de los resultados es, ok, de los resultados que tengo, ¿cuáles me ayudan a confirmar que lo que estoy analizando está bien? Esos son los datos ambiguos que se cumplen con los datos. Y luego reconocer lo que aún no sabían el resto sobre esos datos.
Entonces, y que sea fácil de reconocer para el resto de las personas. Entonces, primero, el quick win debe ser un beneficio visible. Segundo, un tiempo corto para que genere valor. Por ejemplo, en una campaña decirles, sabes, en esta campaña nadie compra los productos cuando sus edades son menores a 25 años. ¿Ya? Fue un análisis descriptivo, fue un insight y con eso pueden modificar la campaña. Fue un tiempo corto, fue un beneficio visible y una asociación clara. Entonces, ¿qué tal si ellos están haciendo, por ejemplo, una campaña para pañales y yo llego con, oye, ¿sabías que la cerveza tal se vende mejor en grupo de personas de 65 años en adelante? Y es como que, ok, pero estamos en una campaña de pañales. Entonces, las tres, yo sé, parece intuitivo, pero estas tres son parte de un quick win que nosotros podemos comenzar a tener en ciencia de datos. Entonces, que tenga una asociación clara, conexión clara con la iniciativa de datos grandes, tiempo corto y beneficio visible. Después, la identificación de estos quick wins, podemos empezar, por ejemplo, corrigiendo los puntos débiles de las brechas que están causando problemas. Y les diré, casi siempre, cuando llegamos a algún trabajo, sobre todo aquí en Ecuador, nos presentamos a retos que tienen que ver con la calidad de los datos, ¿sí? Todos sabemos que si a los modelos ingresa basura, el resultado es basura. Es algo que lo tenemos casi tatuado en los científicos de datos. Pero no nos sentamos a esperar que alguien limpie los datos, no nos sentamos a esperar a que nos digan dónde están mal. Entre los quick wins, entre los primeros impactos positivos que podemos tener en una empresa, es decir, oye, hice este análisis de calidad de data. Tenemos estos problemas, tenemos estos datos perdidos, estos datos no concuerdan, hay categorías mal clasificadas, tenemos textos que no están homologados, etc. Otra cosa que agrega mucho impacto desde el día 1 o desde el mes 1 en una empresa es si automatizamos. A veces los científicos nos olvidamos que el hecho de que sepamos programar no solamente nos sirve para hacer modelos. Con eso podemos facilitar la vida a otras personas cuyo trabajo es operativo. Ya, incluso si nosotros no lo hacemos, si lo hace un ingeniero de datos, bienvenido sea que tenga un ingeniero de datos en su equipo, pero un científico de datos, en caso de no haber alguien más, también puede automatizar reportes, automatizar análisis, y la presencia de un científico de datos en una empresa debe ser reducir tiempos. Si antes se hacía en una semana, el científico de datos se nota porque aparte de que se hace bien, esto ahora se hace en un día, esto ahora se hace en una hora. Porque son los que proponen, son los innovadores. Y ahora, un quick win, cuando decimos innovadores, es usando el hardware y el software disponible. Entonces, el hecho de que genere valor en corto tiempo significa que yo no voy a pedir una plataforma nueva, voy a pedir recursos, sino que con lo que hay, comienzo a dar los primeros resultados. De preferencia uso software gratuito, como R, Python, así no genero costos adicionales. Usamos personal existente, es decir, no llego desde el primer día y digo, no, así el equipo no me sirve, necesito 10 personas más o una persona más. Sino que con lo que tenemos generamos impacto y decimos, bueno, ¿les gustó eso? Si eso hice con estos recursos, imagínense con el doble o con el triple. Entonces, es generar necesidad, expectativa y finalmente usar datos existentes o fácilmente de adquirir. Igual cuando nosotros empezamos vamos a ver que las bases de datos no siempre están como quisiéramos, pero podemos tener un mínimo viable de base de datos para trabajar estos entregables. ¿Qué es lo primero a proponer? Y ahora voy a empezar a ir más rápido porque el término de quick win ya quedó explicado. Entonces, lo primero que vamos a hacer en los quick wins, si es que la empresa aún no ha incursionado en ciencia de datos, es un tablero de KPIs. Los KPIs son Key Performance Indicators. Entonces, debemos tener estos indicadores de cómo se está llevando la empresa, estas métricas de cómo se está llevando la empresa, que nos ayuden a distinguir cómo está avanzando el proyecto con respecto al trimestre anterior, al semestre anterior,
considerando que estas métricas deben ser relevantes, medibles y coherentes, ¿sí? Ya con respecto a esto hay toda una ciencia, pero según mi percepción, lo primero que puedes hacer para empezar a tener una empresa que use datos, que es una empresa guiada por los datos, es tener métricas o KPIs, ¿ya? Ahora, estas KPIs se deben y se pueden monitorear. Aquí les he puesto algunos ejemplos de algunas, como número de ventas, concretadas, perdidas, tasas, porcentajes. Todo esto cumpliendo los 3 parámetros que vimos acá. Y los pasos en general para tener estos KPIs, vamos a ver, podemos poner 8, primero la definición, consultar o hacer seguimiento de estos KPIs, el diseño de estos KPIs, escoger el software donde vamos a medirlos, el básico es Excel. Entonces, si es una empresa que está comenzando como tal, debe empezar en Excel, si es que aún no tiene otras herramientas, reunir los datos, visualizarlos y hacer retroalimentación sobre los mismos. Llegar hasta el paso 6 es relativamente fácil, incursionar con la cultura de que haya esta retroalimentación, es decir, que semanalmente, mensualmente se actualicen estos KPIs, se mida qué tan cerca o lejos están de lo que deseamos, ese es el reto. Entonces, cuando una empresa va al paso 7 y hay retroalimentación y luego hacen implementación de estrategia, ya se puede llamar una empresa guiada por los datos. Y noten que hasta aquí no hemos visto modelos, ¿no? Hasta aquí hemos puesto un tablero con KPIs. Así se ve. Fácil de leer, interpretable, con filtros, con indicadores de color. Mientras menos, mejor. O mientras más simple, mejor, porque la idea de uno de estos reportes es que a simple vista le comunique al usuario el estado del proyecto que estemos monitoreando. Ya, pasemos a otro paso. Esta empresa ya maneja KPIs, ya tiene objetivos claros, ya está usando sus datos, tiene Excel. Si es que ya tenemos estos KPIs y ya tenemos Excel, ¿qué otro paso puedo proponer? Porque recuerden, un científico de datos debe sentirse que llegó a la empresa. La empresa no es la misma desde que llegó. Entonces, ¿qué más puedo proponer? Aquí les he puesto el segundo quick win, Excel versus otras herramientas de visualización. Lo mismo que hacías antes, pero ¿qué tal si lo llevamos a otra herramienta? Como Power BI, como Tableau, como Shiny. Y les voy a mostrar otras herramientas también. Entonces, cuando hacemos esto, ya estamos haciendo un análisis de cómo podemos mejorar la operatividad de la empresa. Entonces, la forma en la que nosotros podemos hacer estas propuestas de mejora en software es tomando en cuenta, primero, tiempos de construcción, es decir, cuánto tiempo nos toma construir en Excel o cuánto tiempo nos toma construir en Power BI, ver si la actualización es manual y la otra actualización es automática, ya es un punto a favor para la implementación que estoy proponiendo. Si la conexión puede ser directa a la base de datos, es otro punto a favor. Si puede ser personalizada, si podemos agregarle todo un tema de que sea amigable con el usuario a esta herramienta de visualización, es otro punto a favor. Y accesibilidad. Si yo tengo que enviar el documento cada semana o cada día para que la persona tenga la actualización, comparado con enviar un link y que automáticamente se actualice, ese es otro punto a favor. Y lo siguiente, con lo que nosotros podemos proponer una actualización de Excel a otros softwares de visualización es la parte de cuán visual puede ser mi reporte, qué tan rápido se va a actualizar con respecto a filtros, qué tanto lo puedo compartir, qué tan seguro es, qué tan compatible es con Mac, con Windows, con versiones. Nosotros sabemos que si una herramienta de visualización funciona por link, es 100% compatible con cualquier máquina. ¿Por qué funciona en un buscador de Internet? Y finalmente aprendemos a hacer esto, que son matrices de impacto o de beneficio
en las cuales nosotros medimos, por ejemplo, qué tan rápido se pueden ejecutar o se pueden construir dashboards, como en el eje Y, por ejemplo, en el eje X ponemos qué tan completa está la visión o qué tan completo está la información que yo transmito a través de esa herramienta. Entonces, yo les he puesto aquí 3 herramientas. Hay más, pero considero que estas 3 no requieren tanto conocimiento de programación como otras. Son mejores que Excel, no tan buenas como, no sé, Google Analytics, como Shiny, excepto Power BI. Power BI es muy bueno. Entonces, por eso lo puse primero. Entonces, Power BI tiene un equilibrio entre dificultad y ser amigable con el usuario. Entonces, tiene un aspecto, como les decía, es simple, por eso es amigable con el usuario. Y la estructura de licencia también es simple. Entonces, decirle a una empresa que ya usa Microsoft, contrata Power BI, es una muy buena idea. Luego, tenemos otra herramienta que también es famosa en el tema de empresas, que es Tableau. Tiene muchas opciones de visualización, es adecuado tanto en la nube como en local. Y actualmente es una de las soluciones más caras. Entonces, a pesar de que es bueno, en tema de presupuestos no nos ayuda mucho. Entonces, aquí hay otro tema. Si ya están usando Tableau, pueden migrar a Power BI. Y Qlik, esta herramienta, que es un producto robusto, casi de los primeros de visualización, muchas empresas lo tienen. Si bien admite visualizaciones, tiene un modelo de licencia que es complejo, aunque ofrece seguridad para los datos. Si es que una empresa tiene Tableau o Qlik, ustedes pueden proponer el paso a Power BI y ya se notaría el impacto. Bien, si ya tenemos los KPIs, tenemos las herramientas de visualización, cuando llego, ¿qué puedo proponer? ¿Qué falta a la empresa? Entonces, a veces tenemos datos dormidos. Esos datos dormidos, la única forma en la que los podemos despertar es comenzar por analítica descriptiva. Hasta aquí la analítica descriptiva no necesita modelos, pero sí necesita mucho conocimiento del negocio. La estadística descriptiva es un reto al científico de datos de qué tanto conoce el lugar donde está trabajando, qué tanto conoce sus clientes, ese proyecto, esos datos. Porque si bien nosotros cuando hacemos análisis encontramos 10,000 cosas, solo 5 de esas sirven. ¿Cómo encuentras las 5 que sirven del análisis descriptivo? ¿Qué haces? Solamente con trabajo en equipo, ¿ya? La única forma en la que nosotros podemos causar impacto con esto es entender del resto de los usuarios, de las personas que trabajan en ese proyecto, saber cómo los podemos ayudar y enfocar un análisis descriptivo tan simple como un análisis descriptivo a sus necesidades. Entonces, yo sé que somos capaces de mucho más, pero empezamos por aquí. Entonces, he puesto este cuadro porque así es como escala una empresa. Sí, eso es como los niveles de madurez que tiene una empresa. Y a su vez también niveles de dificultad. Esos niveles de madurez de empresa tienen mucho que ver con los niveles de madurez de un científico de datos. Empezamos respondiendo el qué ocurrió con la analítica descriptiva. Este nos sirve mucho para hacer estos análisis de calidad de data que yo les decía son unos quick wins. Luego, cuando ya tenemos el panorama completo, cuando ya entendemos los datos, sigue el por qué ocurrió. O sea, ¿qué detonó ese efecto? Eso es ya la analítica de diagnóstico. En esta analítica de diagnóstico no la podemos contestar solos. O sea, nosotros con los datos tenemos evidencia, pero necesitamos una contraparte. Una contraparte que se comunique bien o a la que le comuniquemos bien y que nos ayude a llegar a un diagnóstico del por qué ocurrió esto. Un escalón más es ¿qué ocurrirá? Aquí recién juegan un rol los modelos, todo lo que hemos aprendido de aprendizaje supervisado, no supervisado. Entonces, el qué ocurrirá ya es un nivel de madurez en una empresa donde los 2 primeros deben estar totalmente dominados, ¿sí? No nos podemos saltar al tercero. Y el cuarto es el Olimpo, es el ideal, la analítica prescriptiva. ¿Qué podemos hacer para que ocurra o no ocurra? Entonces, dados los 3 primeros escalones, el cuarto es el que diferencia a una empresa
que no solo está dirigida por los datos, sino que saca ventaja de los datos. Dos cosas muy diferentes. Entonces, ya monetizar los datos como tal, que se vean reflejados en ahorro o en cuánto más se gana, solo lo podemos detectar en el cuarto paso que vemos aquí. Ahora ustedes dirán, ¿qué modelos están en analítica prescriptiva? No son modelos, más bien son encajar la estrategia o el accionable con el resultado de un modelo. Entonces, llegar a ese mix es el último paso en esta cadena de la ciencia de datos. Bien, esta parte ustedes la conocen. Ya cuando llegamos a la parte de la modelización de los datos, tenemos algunos tipos de modelos de datos que dependen de los datos que tenemos, dependen del resultado que queremos obtener. Y finalmente, para concluir que me pasé un poquito, para concluir con mi conversación, quería contarles algo que no nos dicen en la universidad, pero que es tan importante hoy en día para un científico de datos. Cuando ya hemos pasado todos estos pasos, cuando ya hemos partido desde lo más básico hasta hacer un modelo de segmentación, un modelo de predicción, un modelo de detección de anomalías, etc., llega la fase en la que a tu rol de científico de datos debes mezclarlo con un tema de ingeniería de datos, debes mezclarlo con temas de DevOps, de arquitectura, y es la mejor parte, porque es gracias a esto que puedes hacer accionables tus modelos, es que puedes hacer pasos a producción de tus modelos. Entonces, estemos abiertos a conocer sobre el cloud computing, ¿sí? Yo les había dicho, vamos a empezar desde lo que se hace en empresas pequeñas hasta lo que se hace en empresas más grandes. Las empresas más grandes usan cloud computing. Entonces, parte de nuestro bagaje o de nuestras habilidades está el comprender las nociones básicas de este cloud computing. El que más conozco y he usado es el de Microsoft. Este cloud computing, aquí ustedes ven algunas herramientas. En torno a Machine Learning, tenemos entre lenguajes de programación R, Python. En cuanto a plataforma de datos, tenemos Spark. Cuando ustedes escuchan Spark, es la mejor solución para Big Data. Cuando escuchan SQL Server, es la mejor solución para manejos de datos estructurados, filas y columnas, no tantos. Cuando ven data integración, por ejemplo, aquí no dice, pero el logo que parece como una fábrica se llama Data Factory y nos ayuda a automatizar ETLs, extracción, transformación y carga de datos. Data exploración y visualización, aquí ustedes ven a alguien conocido que es Power BI. Herramientas de Machine Learning, ya es integrar como tal herramientas para hacer nuestros modelos. Y mi moraleja de esta última parte es que ya nos volvemos unos orquestadores del end-to-end de un modelo. Desde la lectura de los datos hasta la disponibilización de los mismos, somos los científicos de datos los que debemos resguardar todo ese camino, proponer cuál es el mejor. ¿Quién conoce más del modelo si no es el científico de datos? Entonces, acompañado de ingenieros de datos y arquitectos de datos, la comunicación con ellos debe ser muy buena para que logremos que esos megamodelos que hemos hecho tengan su puerto, tengan su accionable, su monetización. Este es otro ejemplo de cloud computing, es Amazon Web Service. Actualmente es con el que trabajo en la empresa actualmente. Y les digo, todos se parecen, pero este en particular es interesante porque es para data en tiempo real. Los modelos que se hacen aquí son para data en tiempo real y funcionan con lambdas, y tenemos a Amazon SageMaker para el Machine Learning, tenemos las lambdas para crear estos ETLs. La esencia es la misma, pero es un diferente enfoque. Y el último, que lo puse el último porque no estoy tan familiarizada con este, que es Google, Cloud Computing con Google. Y está ganando mucha fuerza. Entonces, mi recomendación es aprendan cualquiera. Si aprenden uno de estos, es transferible a los otros. Y estén listos para dar todos estos pasos. O sea, la ciencia de datos empieza desde algo como un quick win y llega hasta poner a producción un modelo en tiempo real. Entonces, con eso les agradezco, y si tienen preguntas, con mucho gusto. Karen, una pregunta puedo hacerte yo.
Tú sé que has trabajado en el sector público y cuando justamente nos comentabas, ¿no? A veces uno inicia y no siempre se tiene sistematizado. ¿Tú en el sector público crees que esto se puede llegar o es como que hay muchas trabas y toca ir lento, lento? ¿Cómo ves tú eso? ¿Sabes? Digo que también yo estuve en pasantías en el sector público, en el CERCOP en particular. Pero ya en trabajo he estado solamente en el sector privado. En el sector público era mi primera aproximación con compañeros de trabajo, con proyectos y demás. Habían datos, habían las herramientas, hay la gente capacitada para usarlos. No sé si es mi percepción, pero yo sentía que no había la voluntad de hacerlo. Es decir, a mí el sector público me dejó la sensación de que puedes lograrlo, de que puedes encontrar algo, un insight muy importante, puedes gestionar un proyecto, puedes hacer un modelo, dar resultados, pero espero no ser disruptiva con esto, pero yo creo que lo que me encanta de la empresa privada es que a la empresa privada le duele no tener ganancia de lo que invierte en tu sueldo, ¿me entiendes? O sea, tú debes devolver a la empresa pública lo que te paga porque deben tener utilidades. En el sector público, siento que se privan de todo lo que pueden hacer los trabajadores públicos por temas políticos, temas de conveniencia, temas de cambios de roles, etc. Entonces, la única parte que creo que le hace falta al sector público no son los datos, no es la gente capacitada, no son los sistemas, no es ni la infraestructura, es la voluntad de usar los resultados. Uh-huh. Y eso era frustrante y yo no quise volver al sector público. Dije, no. Claro, sí, comprendo, porque en cambio ahí el sector público se queda, ¿no? Sin el talento humano como el tuyo y de muchos otros que prefieren el sector privado, ¿no? Por todas estas ventajas que tú nos comentas, que no necesariamente solo son económicas, sino de crecimiento profesional. Así es. Uh-huh. De haber hecho realidad el resultado de algo que te cuesta trabajo y que cuando te pagan le cuesta a la empresa pública no es sostenible. Uh-huh. Tiene utilidades y eso la hace ineficiente. Uh-huh. Y bueno, no sé si quisieras darles algún mensaje final respecto a tu charla. Sí, primero agradecerlos por llegar hasta aquí. Gracias por haber asistido los otros días. En particular de mi charla es decirles, no se desanimen en qué punto de la ciencia de datos están. Todos los caminos llevan hacia su crecimiento como científicos de datos. Solo deben estar listos y dispuestos a dar el salto, a proponer y que se apoyen en todos los profesionales que hemos visto en estas charlas. Somos una comunidad, no estamos solos. Y no es solo Ecuador, hay una comunidad a nivel latinoamericano de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística a la que pueden consultar, preguntar y la experiencia de uno es el aprendizaje de otro. Entonces, el conocimiento no se queda y eso es muy bueno.